No. Buenas tardes. En esta presentación hablaremos sobre los sistemas pasivos de protección sísmica de estructuras. En primer lugar, hablaremos sobre los terremotos. Los terremotos tienen su origen en roturas bruscas de la corteza terrestre seguidas de la liberación de la energía acumulada en el interior de la Tierra. Como puede observarse en la siguiente imagen, se propaga la energía sísmica desde el epicentro hasta una estructura dada, mediante ondas sísmicas que se propagan por la Tierra hasta llegar a un basamento rocoso en forma de excitación. De ahí, mediante funciones de transferencia, llegan hasta la cimentación del edificio y se transfieren a la estructura. X4 sería el resultado de todo este proceso y es la respuesta del edificio a dicha estimulación recibida por el sismo. Con el objetivo de conocer la severidad de los terremotos, surgen los conceptos de intensidad y magnitud. La magnitud caracteriza la energía total de los terremotos. La intensidad, en cambio, es un parámetro que describe los daños producidos en el terreno, edificios o estructuras. Podemos observar que el primer parámetro es una característica propia del terremoto, mientras que el segundo depende del lugar y la forma en que se evalúe. Un espectro mide la reacción de una estructura ante la vibración del suelo que la soporta. Normalmente los espectros se generan para estructuras de un grado de libertad, pudiendo ser lineales elásticos o no lineales. La siguiente ecuación es la ecuación clásica de movimiento para un sistema de un grado de libertad lineal elástico, siendo m la masa, c el amortiguamiento, k la rigidez, u el desplazamiento relativo al suelo, con las derivadas de u, la velocidad y la aceleración, y u sub g, la señal sísmica. Si se divide esta ecuación por la masa, se obtiene c partido por m, que es dos veces ρ omega, y k partido por m, que es omega al cuadrado, donde omega es la frecuencia circular relacionada con el periodo y ρ es el porcentaje de amortiguamiento crítico. De este modo, la respuesta de un sistema con un grado de libertad lineal elástico y para un determinado registro sísmico requiere únicamente de estos dos parámetros, ρ y omega. El potencial destructivo de un sismo, en general, se puede clasificar con estas cuatro variables: la severidad, la fuente sísmica, el desarrollo económico y la preparación. Las dos primeras vienen dadas por el sismo, es decir, la severidad está relacionada con la intensidad del terremoto y la fuente sísmica con el registro y con la ubicación del epicentro. En cambio, el desarrollo económico y la preparación están relacionados con la población y con sus medidas de prevención frente a sismos. Conociendo esto, podemos ver que el potencial destructivo será mayor cuanto mayor y más cercano al centro urbano sea el sismo, cuanto más desarrollo y mayor población haya, y cuanto menor sea el grado de preparación frente a sismos. Dado que las dos primeras variables no dependen de nosotros, para poder reducir el potencial destructivo, el crecimiento de la población debe ir siempre acompañado de un aumento en la preparación contra sismos. Una vez ocurra el sismo, es importante saber cómo se va a comportar las estructuras. El comportamiento estructural puede ser frágil o dúctil. Se define la ductilidad como la capacidad de un material, una sección o una estructura de deformarse sin romperse. En esta imagen se observa que para una estructura de un grado de libertad, en el punto A se alcanza su resistencia, pero la mantiene constante hasta el punto B, que es su desplazamiento máximo. En una estructura frágil, una vez alcanzado el punto A, o poco después, se daría una pérdida súbita de resistencia. El objetivo básico del diseño sismo resistente es evitar un fallo frágil, que provoque que la pérdida brusca de capacidad. Por tanto, dentro de ciertos límites, cuanto mayor sea la ductilidad de la estructura, más se podrán reducir las cargas sísmicas, reduciendo así también su coste. El fallo frágil más común es el fallo por cortante. Un ejemplo claro de dicho fallo sean vigas o columnas de poca longitud. Esto es debido a que estos elementos presentan mucha más rigidez que otros de similares características pero de mayor longitud, y por tanto el cortante es mayor. En esta presentación hablaremos sobre los sistemas pasivos de protección sísmica. Para ello, primero es necesario diferenciar entre un sistema activo o un sistema pasivo. Los sistemas activos de protección sísmica son sistemas complejos, que incluyen sensores de movimiento, sistemas de control y procesamiento de datos y actuadores dinámicos. Es decir, captan el movimiento de la estructura mediante un software, evalúan las fuerzas recibidas, las procesan mediante un modelo matemático y envían a los actuadores fuerzas equivalentes de valor contrario para contrarrestar el movimiento debido al sismo. Aunque este método sea la más avanzada alternativa de protección sísmica de estructuras, ya que permite ir modificando la respuesta de los dispositivos a tiempo real, que implica un mejor comportamiento de la estructura ante el sismo, al estar basada toda la respuesta en un modelo matemático, este puede que no sea exactamente preciso.
ya que, por ejemplo, la rigidez de la estructura es variable a lo largo del terremoto y, por lo tanto, las señales que se envíen pueden llegar a ser hasta perjudiciales para la estructura. Otra de las principales desventajas de los sistemas activos de protección sísmica, además de su coste, es que necesitan de una fuente de alimentación externa continua para su funcionamiento durante el sismo. Por otro lado, tenemos los sistemas pasivos. Los sistemas pasivos se pueden distinguir en dos clases, los aisladores y los disipadores. La aislación sísmica de base evita que las fuerzas del sismo se transfieran desde el suelo hacia la estructura. En cambio, los disipadores se instalan en la estructura para absorber las solicitaciones de origen dinámico, protegiendo y reduciendo los daños de la estructura. A continuación hablaremos en profundidad sobre los sistemas pasivos de protección sísmica. Los sistemas pasivos de protección sísmica, como acabamos de ver, se pueden distinguir en dos tipos, los aislamientos de base y los disipadores. Dentro del aislamiento de base se destacan los de neopreno y los deslizadores. En cambio, para los disipadores tenemos amortiguadores y disipadores. Los amortiguadores trabajan con la velocidad, en cambio los disipadores con el desplazamiento. El aislamiento de base se fundamenta en el principio de separar la superestructura de los movimientos del suelo, a través de elementos flexibles en la dirección horizontal o mediante una junta deslizante, y estos se ubican entre la estructura y su fundación. Tal y como se puede ver en las imágenes, el desplazamiento entre la cimentación y la base de la estructura es muy grande, permitiendo así que el desplazamiento entre plantas sea mínimo. El aislamiento sísmico es utilizado para la protección sísmica de diversos tipos de estructuras, tanto nuevas como estructuras existentes que requieren de refuerzo o rehabilitación. A diferencia de las técnicas convencionales de reforzamiento de estructuras, el aislamiento sísmico busca reducir los refuerzos a niveles que puedan ser resistidos por la estructura existente. Debido a esto último, la aislación sísmica de base es especialmente útil para la protección y refuerzo de edificios históricos y patrimoniales. Entonces, vamos ahora a comparar los aislamientos de neopreno o deslizante. Los deslizadores separan la estructura mediante una junta de poca fricción, que permite al edificio moverse como un cuerpo rígido. La fuerza en la estructura está limitada al coeficiente de fricción. Para minimizar el desplazamiento residual por sismo, se usan resortes, o como se ve en esta misma imagen, la propia curvatura de la junta permite que el edificio vuelva al estado inicial. En cambio, la aislación con neopreno también permite que la estructura se comporte como un cuerpo rígido, pero esta se hace mediante soportes flexibles. A diferencia de los deslizadores, los neoprenos cambian el periodo de la estructura, haciéndola más flexible y por lo tanto aumentando su periodo. De este modo es importante que este cambio de periodo lo aleje de la resonancia con la señal sísmica, para evitar que no sea útil este refuerzo sísmico. La ecuación de movimiento de un grado de libertad que hemos expuesto antes trata tanto el término velocidad como desplazamiento. Los amortiguadores afectan al segundo término de dicha ecuación, el CU, punto, que sería C por velocidad. En cambio, los disipadores afectan al término KU. Además, como podemos ver en la ecuación, aparece un nuevo término RT. Este término viene dado gracias a la plastificación de los disipadores una vez ha empezado el sismo. Por un lado, cabe destacar que los disipadores, al afectar al término K, también cambian el periodo estructural, en cambio los amortiguadores no. Como podemos ver en el espectro de cortante de la imagen izquierda, el cambio de 5 a 10% de amortiguamiento mejora mucho la respuesta estructural para una estructura de un periodo 0.3, que sería el pico. Aún así, para poder lograr ese cambio en el amortiguamiento es necesario el uso de muchos dispositivos. Por otro lado, en la imagen de la derecha se puede ver los resultados para un edificio de 7 pisos con 30 disipadores. Como se puede ver en la línea gris, que serían el edificio una vez implantados los disipadores, se presenta aproximadamente una reducción del 50% del desplazamiento en la estructura, comparado a la estructura sin disipadores, que es la línea naranja. Los beneficios del aislamiento de base son, como hemos comentado antes, el comportamiento del cuerpo rígido. Esto significa que el drift entre pisos, o en otras palabras, el desplazamiento relativo entre pisos, es casi nulo. De este modo, se reduce muchísimo el daño en la estructura. Además, como hemos comentado anteriormente, el periodo se aumenta, que en otras palabras significa que la aceleración baja. Y, como acabo de comentar, si se disminuye el daño en la estructura, significa que esta estructura no va a necesitar una reparación y por lo tanto va a tener una operatividad continua.
ya sea durante o después del sismo. Por otro lado, las limitaciones del aislamiento de base serían el mantenimiento, ya que hay un único dispositivo y por lo tanto es importante estar al día con su mantenimiento. Además, este sistema es un sistema muy sofisticado y por lo tanto bastante caro, comparado con los otros dos que hemos estado hablando anteriormente. Por último, como hemos comentado, este sistema separa la estructura del terreno, por lo tanto añade un piso adicional, lo que dificulta el paso entre las instalaciones, añade un nuevo piso a excavar o a hacer en altura y además incrementa muchísimo el riesgo, ya que hay un único dispositivo de defensa frente a sismo y si este falla habrá un fallo global en la estructura. Los beneficios de los amortiguadores serían que no necesitan mantenimiento, ya que aunque pase un sismo, estos siguen funcionando y pueden seguir pasando sismos. Aún así, si el amortiguador estuviera en mal estado, el recambio sería fácil, ya que están a la vista y no requieren ningún tipo de instalación adicional, especial, como son las juntas en la base para los aislamientos de base. Por último, el cálculo de los amortiguadores se puede dar con amortiguamiento equivalente y por lo tanto, para calcularlos se puede hacer simplemente con un cálculo lineal. Por otro lado, las limitaciones de los amortiguadores serían que necesitan altas velocidades para funcionar, que el coste unitario de cada uno es muy alto y que para poder darse un gran amortiguamiento en la estructura, o al menos un amortiguamiento significativo, se necesitan muchos dispositivos. Los beneficios de los disipadores son, igual que con los amortiguadores, que no necesitan mantenimiento, que tienen un recambio fácil y que no necesitan una junta en la base, ya que su instalación es simple. Aún así, los disipadores, al ser unos dispositivos muy básicos, tienen un coste muy bajo. Por otro lado, las limitaciones de los disipadores es que, igual que con los amortiguadores, se necesitan muchos dispositivos. Además, como se ha ido comentando anteriormente, los disipadores afectan a la componente Ku de la ecuación lineal elástica. Por lo tanto, para poder llevarse a cabo su cálculo, se necesita dar un cálculo no lineal. Por último, los disipadores, al plastificar y al estar, digamos, trabajando con desplazamientos, es posible que después de un sismo hayan sobrepasado su capacidad y se necesite recambiarlos. Los amortiguadores tienen muchas aplicaciones. En la siguiente imagen podemos ver la más típica, que es la de dos dispositivos en forma de V invertida aplicados sobre una viga. Estos dispositivos, como se puede ver, tienen una forma muy similar a los amortiguadores de un coche. En los dispositivos se halla un líquido viscoso que, una vez sometido a movimiento, ejerce fuerzas contrarias a este y por lo tanto amortigua las fuerzas del sismo. En la siguiente imagen se halla una estructura porticada formada con dos muros desacoplados. En la parte superior se hallan dos disipadores simétricamente, en la imagen solo se ve uno, y estos están conectados con el muro y la losa superior. Estos disipadores, una vez empiece el sismo, en este caso es un ensayo y se ensayaba un sismo, empiezan a plastificar y absorben la energía del sismo para no transferirla a la estructura. El aislamiento de base es ampliamente usado en América. En este caso vamos a comentar el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Ahí se usaron aislamiento de base deslizante, con un plato de acero y una esfera de acero. A diferencia de con el neopreno, al ser el mismo material y ser acero, su capacidad de resistir esfuerzos axiales es mucho mayor y por lo tanto en el aeropuerto se pudo tener luces mucho más grandes.